Es una dicha poder recibir un grupo de peregrinos, sobre todo de México. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente y su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, levantaré 3 tiendas. Y las tentaciones de Jesús. Iremos a ver esta vista panorámica del monte de la cuarentena aquí en el desierto de Judea. Y está, por ella lo ven a la izquierda, después de esta publicidad, allá a la izquierda, y se fijan, hay como casitas, hay un par de cúpulas allí, que es un monasterio griego ortodoxo, y que conserva la memoria antigua del lugar donde Jesús ora después de su bautismo. Ora los 40 días y el diablo lo tienta. El monte, ya desde antiguo, es decir, antiguo. En la época, por ejemplo, en la época medieval, se le conocía a los monjes de la cuarentena. Los monjes, porque había un monasterio allí en ese periodo, de la época medieval, y de la cuarentena, no porque vivían en cuarentena, sino porque recordaban los 40 días, el lugar donde Jesús ora los 40 días. El monte tiene este nombre, el monte de la cuarentena, también hoy se le conoce como el monte de la tentación. Bueno, ven acá, Jericó antigua, han hecho excavaciones en este lugar, hay diferentes, estas colinas que van a ver aquí a la derecha, hay diferentes colinas que se han formado. Según la arqueóloga Kathleen Canyon, en 1952 vino a hacer excavaciones esta arqueóloga. Ven aquí a la derecha, todo ese cúmulo de piedritas que ven allí se han formado a lo largo de 8000 años antes de Cristo y ha encontrado 17 niveles, le llama ella, de ciudades. 17 niveles de asentamientos humanos, el más antiguo del año 8000 antes de Cristo. Y la Jericó de los israelitas, cuando los muros caen, debe encontrarse acá porque es la parte más antigua, aquí a la derecha. Entonces la parte arqueológica es súper interesante. Aquí tengo malo. Bueno, vamos a ver lo que haremos ahora. Vamos a leer el texto de la oración de Jesús, los 40 días de las tentaciones. Y después les daremos tiempo para el camello y para alguna compra de cremas del Mar Muerto, antes de comer. Después del bautismo de Jesús, dice el texto de Mateo, el Espíritu conduce a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y le llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas las grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, desde antiguo se fijó el lugar, la tradición cristiana local es muy importante, y desde antiguo se fijó el lugar donde Jesús
hora después de su bautismo, de sus 40 días, 40 noches. Y en el siglo IV, aquí en Tierra Santa, lo que conocemos el monacato de Tierra Santa, ¿monacato se dice? No. Empiezan a monjes, personas, hombres y mujeres, a dejar las ciudades y adentrarse en el desierto de Judea. Es cuando se da la vida de los monjes. No nació aquí la vida monacal, no nace aquí en Palestina, en Tierra Santa. Nació en Egipto con Pacomio y San Antonio Abad. Nació allá la vida monacal. Monástica, bravo, la vida monástica. Entra aquí a Tierra Santa, como que era año 311, con Hilarión de Gaza, pero ya existía esa vida, es decir, vida eremítica, pero también vida comunitaria. Y aquí empieza a crecer, empiezan a venir hombres y mujeres para huir del mundo, fuga mundi, huir del mundo y adentrarse al desierto, porque en el desierto Dios habla. Así, y a ejemplo de Jesús también, ¿no? Que Jesús se retira al desierto para orar. Y empieza ¿cómo decir? La vida La vida monástica empieza a tomar fuerza aquí en Tierra Santa y empiezan a fundarse monasterios, sobre todo en algún lugar donde había algún evento del Evangelio, como aquí. En ese lugar, ven allá el monasterio de Piedra Blanca, sí, con cúpulas. Sí. El monasterio que ven no es de la época del siglo IV, porque aquí en este ejemplo, en este caso, el monje San Caritón, funda aquí una vida monástica y los monjes vivían en las grutas. Ven, hay un par de grutas, ¿no? Vivían allí, pero cerca del lugar donde Jesús oró los 40 días. San Caritón funda aquí un monasterio y en la época medieval, en la época bizantina, perdón, había diferentes monasterios. Este era uno. Esperemos ver otro más tarde, el monasterio de San Jorge, donde hay otro recuerdo interesante de la Biblia. Pero bueno, este monasterio lo que vemos es un restauro de finales de 1800. En la época medieval vivían todavía monjes allí y se les llamaron a los monjes de la cuarentena. Porque este monte que ven allí, tiene este nombre, el monte de la cuarentena, por los 40 días que Jesús vivió allí. Y el monte de la tentación, por las tentaciones que Jesús ahí experimentó. Hoy por hoy, el monasterio es de propiedad de la Iglesia Griega Ortodoxa. Se puede visitar, sí, cuando se tiene el tiempo. Está o el teleférico que ven ahí las canastitas que llegan a esa estructura oscura, llegan allí y hay que caminar, bajar y subir al monasterio, o el autobús a veces los deja más cerca desde este punto y uno empieza a subir al monasterio a pie. Y es interesante el monasterio y se ve el lugar, una piedra pequeñita, una capillita en el monasterio donde el recuerdo antiguo está allí, donde Jesús ora y está. ¿O no fue en la punta del cerro, fue en la parte más Está abajo? una gruta allí, hay una capillita, la última cúpula que ven allí, la última es la capilla, donde está esa pequeña cavidad en la gruta y una piedra. Hay un barranco ahí, ¿verdad? ¿Hay algún barranco? Sí, hay barrancas. Está el monasterio ahora, el monasterio seguro, pero sí hay barrancas. Sí. Bueno, y ¿qué otra cosa? Bueno, miren. ¿Por qué tiene en la punta como un cuadradito? Una superficie. Son restos de una fortaleza del siglo II antes de Cristo. Son restos de una fortaleza. Miren, ahora, bueno, son las 11:45. Ahora ¿han traído el camello? Creo que están en eso. Están despertándolo. Exacto, sí. ¡Viva México! ¡Viva! Arriba dos. ¡Viva México! ¡Viva Jesús! Arriba dos. ¡Viva María! ¡Viva José! Sí. Saluda. El profeta Elías. El libro de los Reyes lo menciona. El profeta Elías, un grande profeta, el padre de los profetas, viene conocido así. Él sube al cielo en un carruaje de fuego entre el río Jordán y Jericó. Viene un carruaje de fuego y un torbellino se lo lleva al cielo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, entonces Elías se queda como su discípulo porque Eliseo dejó el manto y Eliseo lo toma.
y Eliseo es el discípulo de Elías. Y Eliseo, aquí en Jericó, sanea las aguas de Jericó que eran amargas, como menciona el segundo libro de los Reyes. Sanea las aguas y las convierte en dulces. Ese manantial, al menos lo vimos de pasada, donde nace ese manantial. En el año, me brinco al año 40 antes de Cristo. ¿Se acuerdan de Cleopatra? Cleopatra de Egipto y su amigo... tráfico. Su novio, ¿verdad? Era Marco Antonio. ¿Se acuerdan? Sí. Marco Antonio. Año 40 antes de Cristo. El Imperio Romano, en ese momento, no había emperador todavía. El gobierno era a través de 3 personas. Marco Antonio era uno de los 3 que gobernaban Roma. Y, pues eran novios. Cleopatra y Marco Antonio. ¿Sí me siguen? Bueno. Herodes. A ver, ¿quién fue? Cleopatra. Cleopatra le vendió a Herodes el Grande Jericó. Se la vende con todas las palmeras atineras y los árboles de bálsamo que existían en ese momento. ¿Sí? Porque Marco Antonio le regala a Cleopatra Jericó. Y Jericó vende a Herodes el Grande Jericó, con las palmas atineras y los árboles de bálsamo. Y Herodes el Grande construye una nueva ciudad, un nuevo asentamiento. No lo construyó cerca de la ciudad antigua de Jericó, sino que él construye un poquito más hacia el fondo, de aquí, de este punto, como a 1 kilómetro, siguiendo las montañas que ven allí a la derecha, donde desemboca un arroyo. El tiempo de agua desemboca. Ahora pues está seco porque no ha llovido y ese manantial se alimenta con el agua de lluvia. Y ahí Herodes el Grande construyó la ciudad invernal en el año 30 antes de Cristo. Herodes el Grande, que fue la ciudad que Jesús conoció. Sí, por eso hablamos de 3 ciudades. Esa ciudad de Jericó se encontró, se la podemos visitar, o sea, se puede visitar, es posible visitarla, pero de manera privada. ¿A qué me refiero? En autobús es un poco complicado porque no hay estacionamiento. De manera privada, en coches pequeños, ir allí a esa zona que es interesante. Las ruinas están un poco descuidadas, no hay orden para hacer la visita de las ruinas, pero está los restos de la ciudad invernal de Herodes el Grande, donde en el año 4 después de Cristo él muere. Herodes el Grande, han visto que el Evangelio de Mateo lo presenta un rey cruel. ¿Por qué? Porque mandó matar a los niños inocentes, ¿se acuerdan? Bueno, Josefo Flavio, que es un historiador del primer siglo, en las antigüedades judías, en el, creo que apartado 19, él menciona, Josefo Flavio, que Herodes el Grande, al ver que moría, y él manda traer a Jericó un grupo de personas distinguidas judías, para que en el momento de la muerte de Herodes, los manden ejecutar para que haya signos de dolor, porque Herodes el Grande no lo querían, se iban a alegrar con su muerte. Entonces Herodes el Grande, dice Josefo Flavio, que mandó traer un grupo de distinguidos judíos a Jericó para que cuando muriera Herodes los mataran a estos y hubiera llanto. La hermana de Herodes el Grande, Salomé I, ella no obedece este mandato, este comando de Herodes el Grande, y se salvaron aquellos distinguidos judíos. Pero esto pasó aquí en Jericó, Tapet. Imagínense la crueldad de ese señor de Herodes el Grande. Es famoso por todas las construcciones que hizo Herodes el Grande, y que, bueno, está también en el Evangelio de Mateo, donde manda a matar a los niños. Bueno, hemos hecho íbamos a hacer un camino, hemos regresado, y aquí a Jericó. Y la Jericó, pues, del tiempo de Jesús, hoy se puede visitar en grupos pequeños, en taxis o en coches. Se puede visitar aquí.
Y bueno, aquí tenemos los recuerdos de Jesús que venía aquí a Jericó al menos 3 veces al año para las fiestas judías. Y ahora leeremos a Marcos capítulo 10. Dice el texto de Marcos capítulo 10. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de aquí con sus discípulos y con bastante más gente, un limosnero ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego, diciéndole: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Pues es el segundo recuerdo que tenemos, el segundo recuerdo evangélico que tenemos aquí en Jericó. Y bueno, toda la importancia que esta ciudad en el Antiguo Testamento tiene, Jericó. La población, ya lo hemos mencionado, son más o menos entre 35.000 y 40.000 habitantes. La población, mayoría musulmana, una minoría cristiana. Para Adviento, aquí en la plaza de Jericó, aquí en esta estructura que van a ver de gris, ven aquí a la izquierda esa estructura gris, ¿sí la ven? A la izquierda, ¿sí la vieron? Se hace el árbol de Navidad. Padre Mario viene aquí y con el gobernador de Jericó hacen oficialmente el encendido del árbol de Navidad. Imagínense, parece algo sencillo, pero una población enteramente musulmán y siempre tienen ahora cada año el árbol de Navidad preparándose para las fiestas de nacimiento de Jesús. El Islam ve a Jesús como un profeta, un grande profeta. No el profeta, sino como un grande profeta. El profeta para el Islam es Mahoma. Mahoma nació en el año 570 y murió en el año 632. Y el Islam va creciendo, va aumentando porque las familias tienen varios hijos y va creciendo el Islam. Su símbolo del Islam es la luna creciente. Es el símbolo y ellos lo llaman, la luna creciente porque el Islam está creciendo. Y sí, en verdad, sí, hay casi 2.000 millones, 1.900.000 musulmanes en todo, en los países musulmanes, pero también el Islam está presente hoy por hoy. Incluso en Tepa hay un musulmán, ¿verdad? En México hay musulmanes, habrá un par de musulmanes en México. En Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, hay muchos musulmanes. Hay muchos. Entonces, todo el mundo donde está la presencia musulmana son 1.900.000. Entonces, el Islam venera a Jesús, lo tiene como grande profeta, hizo milagros. Mahoma no hizo milagros, Jesús sí hizo milagros, le reconoce el libro del Corán, el libro sagrado del Islam. Y interesante es el capítulo 19, son 114 capítulos del libro del Corán. El capítulo 19 habla de María. Y ellos creen, porque está escrito, que Jesús nació de manera sobrenatural, sin intervención humana, de la Virgen de María. No le llaman Virgen, pero le llaman María. María, la madre del profeta Jesús. Así le conocen. María, la madre del profeta Jesús. Y el Corán dice, el capítulo 19, dice que la Virgen, para nosotros la Virgen María, da a luz a Jesús abajo de una palmera datilera. Y que de esta manera
María y el niño podían comer dátiles y alimentarse. Y que a María le dice, pero ¿cómo has tenido un hijo sin un hombre? Entonces el niño Jesús empieza a hablar para defender a su madre. Interesante, está escrito ahí en el Corán. Porque el niño Jesús nace sin intervención humana. Eso lo cree el Islam también. Y bueno, presentan a María como una gran mujer, la madre del profeta Isa. Isa, en árabe, Jesús. Jesús el profeta, un grande profeta. No murió en la cruz, como ustedes dicen, como nosotros decimos. No murió un profeta de la talla de Jesús. Un profeta no pudo haber terminado en la cruz. Otro murió en su lugar. Sí subió al cielo, dejó una huella en el Monte de los Olivos. Y vendrá Isa nuevamente. Y abrirá una puerta. La puerta, cuando estemos en Jerusalén, les mostraré, que está de frente al Monte de los Olivos, una puerta que está sellada, tapada. Y llaman en árabe la puerta de la misericordia, porque Isa, cuando vendrá, abrirá esa puerta y juzgará a los muertos que están allí en ese valle, en el valle de Josafat, o torrente Cedrón. Romperá las cruces y regirá con el Islam. Es la tradición musulmana la que nos dice esto. Pero bueno, el Islam tiene a Jesús y a la Virgen María como grandes personajes. También tienen a David también como santo, Abraham, el padre Abraham, para ellos también importante. Ismael, recuerden que de Ismael vienen los ismaelitas. Ya hablábamos de Ismael, el hijo de Agar, y todos los árabes que descienden de este patriarca de Ismael. Bueno, miren, entonces, esto aquí en Jericó, ya estamos por dejar a Jericó, este grande oasis. Pues bueno, gracias a la fuente de Eliseo, que es un manantial perenne, todo el año tiene agua, y en invierno brotan otros manantiales cerca del monte de la tentación, porque los hemos visto esos manantiales, y por eso ha logrado subsistir este oasis a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, porque la historia de Jericó no es hace 1000 años, ¿verdad? Tiene bastante tiempo. Si la arqueología nos menciona una localidad del año 8000 a.C., fue en un ambiente así de seco, es porque pudo subsistir gracias a los manantiales que hace de este lugar un oasis en el desierto de Judea. Vamos, pastores, vamos a Belén. La basílica que vemos de frente a nosotros, esta parte de la fachada, es del año 540. Pueden ver ahí este triángulo, el arquitrabe, que lo ven allí como un marco que sobresale. Ese es de la basílica del año 540, la basílica más antigua que tenemos aquí en Tierra Santa. No fue destruida. Ya hablaremos un poco en la tarde acerca de la historia de esta basílica, pero les digo que es la más antigua, del año 540, obra del emperador Justiniano. Todavía está aquí cerrada esta puertita llamada de la humildad, esta puertita. Ya la veremos abierta la abren un poquito más tarde. Entraremos por la parte de los franciscanos. Los franciscanos estamos a un lado de la basílica, tenemos el convento, la iglesia dedicada a Santa Catalina de Alejandría, y por ahí entraremos nosotros a la gruta del nacimiento. En este episodio recorrimos Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo. Desde este lugar contemplamos la montaña donde Jesús fue tentado en el desierto y meditamos ese pasaje del Evangelio que nos invita a confiar plenamente en Dios. También recordamos a Bartimeo, el ciego, que con una fe inquebrantable clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo para devolverle la vista. Un recordatorio de que Él siempre escucha a quien lo busca con el corazón.
Si este episodio tocó tu corazón, compártelo. Tal vez hoy alguien necesita este mensaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para acompañarnos cada viernes a las 7 de la noche en un nuevo recorrido por Tierra Santa de la mano de los franciscanos. En peregrinaciones.mx llevamos más de 14 años haciendo realidad el sueño de miles de peregrinos. Salimos los días 10 y 25 de cada mes y el día 25 realizamos nuestro recorrido completo por Tierra Santa, Roma y Asís. Escríbenos o ponte en contacto con cualquiera de nuestros promotores. Será un gusto acompañarte. Nos vemos el próximo viernes y recuerda, en peregrinaciones.mx hacemos el viaje de tu vida.